¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy el mundo del toreo y los vecinos segovianos de Víctor Barrio han despedido y llorado al diestro en la localidad de Sepúlveda. Mientras eso ocurría, en las redes sociales los miserables seguían escupiendo su indigencia moral. Los que celebran la muerte de un ser humano se califican a sí mismos en cada tuit y en cada insulto. Decenas de personalidades del mundo del toreo, compañeros de profesión y amigos han querido dar hoy su último adiós a Víctor Barrio. Porque una pérdida así como ha sido esta es muy importante. Todos morimos un poco con el maestro, con el torero. Y cuando mueren en la plaza son inmortales. Y bueno, para bien o para mal también esto es lo que le hace grande, ¿no? Porque es un día realmente triste. Para mí ha sido un palo tremendo, porque no solamente se ha ido un torero, sino que se me ha ido un gran amigo. Mostrar la cruda realidad del toreo. Los hombres que se ponen delante de un toro se juegan la vida y, lamentándolo mucho, Víctor ha perdido la suya en Teruel, ¿no? Miembros de su cuadrilla, toreros y amigos, portaban en hombros el féretro en una emotiva y simbólica vuelta a la plaza del pueblo donde vivía el torero. Sin poder contener el llanto y los gritos de dolor, familiares y amigos se despedían del joven. Es una desgracia tremenda, una tragedia grandísima y bueno, pues no, la verdad que no tengo palabras, ¿no? Esto va a hacer que recapacitemos mucho las cosas, ¿no? Que ha dado por la vida, por todos, por la profesión. Una brutal cornada en el pecho acabó con la vida de Víctor Barrio el pasado sábado en la Plaza de Toros de Teruel. En el tiempo de tertulia retomaremos este asunto, una tertulia donde también dedicaremos varios minutos a los intentos de formar gobierno. Esta puede ser una semana clave para desbloquear la situación o para pensar ya en unas terceras elecciones. Mañana Rajoy se ve con Albert Rivera y con Pablo Iglesias, aunque la clave sigue estando en lo que vote el PSOE en la sesión de investidura, y de eso hablará el miércoles Rajoy con Pedro Sánchez. Este miércoles intentará hacerle cambiar de opinión en el Congreso. Rajoy se reunirá allí con Pedro Sánchez para tratar de convencerle de que no se oponga a su investidura, a pesar de que así lo acordó el Comité Federal del PSOE. El sábado el Partido Socialista dijo dos cosas que son incompatibles entre sí. Dijo no al Partido Popular, no a Rajoy, pero también dijo no a las terceras elecciones. Y una de las dos cosas no va a suceder. Pero los socialistas insisten en su negativa. El Partido Socialista se mantiene en el no y no nos vamos a abstener tampoco. Rajoy también cuenta con el no por anticipado de Albert Rivera, a quien ve este martes y quien insistirá en la mesa a tres con el PSOE, porque de lo contrario... Nuestra posición seguiría siendo estar en la oposición y por lo tanto no facilitar un gobierno si es del señor Rajoy ni por activa ni por pasiva. Este martes por la tarde llega el turno de Podemos, que quiere que no le salgan los números a Rajoy. Esperamos en todo caso que esos actores políticos no le den los apoyos para que se abra una segunda oportunidad para un gobierno de signo diferente. Pero lo dan casi por imposible y se centran en lo que llaman una legislatura de transición. De momento dedican sus esfuerzos a negociar para que PP y Ciudadanos no tengan la mayoría de los puestos de la mesa del Congreso. Esta semana, por tanto, puede ser o no, si no decisiva, esperemos que aclaratoria al menos sobre las posibilidades de tener gobierno en semanas, o si estamos condenados a terceras elecciones. Hablamos de este asunto con un miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, con su secretario de Cultura, el leonés Iván García del Blanco. Iván, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que le tengo que hacer es sobre la reunión de pasado mañana entre Rajoy y Sánchez. ¿Qué podemos esperar de esa reunión? Pues un encuentro, en principio, que yo creo que es obligado por cortesía parlamentaria entre el partido más votado y el que presumiblemente será el jefe de la oposición. Y en todo caso, creo que hay muchas materias de las que hablar, pero el secretario general del Partido Socialista le transmitirá la decisión unánime tanto de la Ejecutiva Federal como del Comité Federal en cuanto a que no vamos a apoyar la investidura de Mariano Rajoy como presidente. Pero esa reunión de pasado mañana puede ser tan fría, tan distante como fue la que se celebró después del 20 de diciembre, donde prácticamente yo creo que no estuvieron juntos ni 5 minutos, porque Pedro Sánchez fue diciendo que no, y ya sabes que el no significa no. Pues ¿se puede esperar algo más? Pues no lo sé, no sé si el calor será mayor que en la anterior entrevista, pero desde luego que lo que va fundamentalmente es a transmitir cuál va a ser la posición del Grupo Parlamentario Socialista, también a inquirir al presumiblemente candidato Rajoy
a que efectivamente asuma su responsabilidad, que no ocurra como hace unos cuantos meses, en las que ni siquiera se presentó a la candidatura a la presidencia. Y como digo, hay otros muchos asuntos de los que habrá que tratar, entre otras cosas de la conformación de los esquemas de trabajo del Parlamento y de cuál puede ser la relación de los dos partidos en adelante, porque yo creo que no hay que olvidar que esta va a ser, precisamente por la conformación del Parlamento, una legislatura muy centrada, mucho más centrada en el Parlamento, y exigirá grandes acuerdos independientemente de dónde esté cada cual en la investidura. Dice algún medio de comunicación en estos momentos que Rajoy le pedirá a Sánchez pasado mañana o la abstención o unas terceras elecciones. Estamos en esa disyuntiva, ¿no? Pues yo creo que Rajoy, como en tantas cosas, probablemente no quiera pasar por lo que es el trabajo que le corresponde. Yo creo que ha tenido unos cuantos días para pulsar el sentir de cada uno de los partidos en el Parlamento. Tendrá más días por delante, todavía queda mucho mes de julio para seguir trabajando y pactando y negociando con otras formaciones políticas, pero desde luego que si por el Partido Socialista pasa no va a encontrar una muy buena solución. Pero creo que en lo que es la arquitectura parlamentaria tiene otras muchas opciones. Hay una mayoría conservadora que se enmarca ideológicamente en el centro derecha y eso permitiría muchas opciones, como digo. Eso no suma, es decir, que Rajoy o el Partido Popular podría sumar a sus 137 los 32 de Ciudadanos, el de Coalición Canaria, pero estamos hablando de un escenario de 170 más la posible abstención del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Al final, la abstención del Partido Socialista parece que se hace sí o sí necesaria para que podamos salir de esta o ir directamente a unas terceras elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que si sumamos, además, como bien ha dicho, los votos del Partido Nacionalista Vasco y la posibilidad de al menos entablar negociaciones, entablar diálogo con lo que era Convergencia Democrática de Cataluña, que es un partido con el que han llegado a acuerdos hasta hace bien poco, y eso además probablemente sirva para normalizar la situación política con respecto al dilema en Cataluña. Yo creo que, como digo, hay otro tipo de posibilidades. Lo que está claro es que no se pueden descartar todas sin antes intentarlo. Eso es lo que sería lamentable y eso enmarcaría otra vez la situación en la era Rajoy. Y yo creo que si algo han dicho las elecciones, más allá de que el resultado del Partido Popular haya sido bueno, es que se van a necesitar otra vez grandes esfuerzos de negociación, grandes esfuerzos de aliño parlamentario para poder llegar a acuerdos y desbloquear la situación, ¿no? Pero para el Partido Socialista, abstenerse ante 137 diputados puede ser, no sé si definirlo más o menos fácil, pero ante 170. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que no hay que anticipar etapas. Vamos a ver si desde luego el señor Rajoy todo lo circunscribe a que el Partido Socialista le diga ya que sí, pues evidentemente no vamos a llegar a ningún acuerdo. Como digo, yo creo que no debería quemar etapas antes. Es lo que ha planteado además el Partido Socialista de mano, es decir, que tenemos que recorrer, y además en política y en política parlamentaria muchísimo más, tenemos que recorrer primero el camino que toca y después plantearnos qué es lo que viene después. Pero como digo, nuestra posición de base es no, y muy probablemente será no hasta el final. ¿Esa posición de base puede hacer que surjan fisuras dentro del Partido Socialista? Se lo digo porque ya sabemos las habituales guerras que hay, y sobre todo en el Partido Socialista, donde hay muchas voces, y los varones pues igual están pensando otra cosa bien distinta. Bueno, hay quien lo llama guerra y quien lo llama democracia interna. Sí, es verdad que hay otros partidos que simplemente se guían por lo que diga su líder o su mesías, el ayatolá, a izquierda y a derecha, ¿no? Nosotros es verdad que tenemos una vida interna, a veces es probable que demasiado intensa y demasiado sobreexpuesta, pero es cierto que solemos tomar así las decisiones. Pero yo recuerdo que el Comité Federal ha decidido por unanimidad. ¿Cuál va a ser la posición del Partido Socialista? Luego fisura ninguna. Se lo digo porque también aquí en Castilla y León, y leo un teletipo de la agencia ICA, ¿no?, hace un par de días, dirigentes del Partido Socialista de Castilla y León se desmarcan de Luis Tudanca, de su secretario general, y abogan por liderar la oposición sin buscar una alternativa. Bueno, yo creo que eso es una filtración más que un planteamiento de base, ¿no? Quiero decir que si alguien quiere hacer un planteamiento, yo creo que tiene todas las posibilidades abiertas, igual que si, como también se lee en ocasiones, ¿no?, en algunos lugares, alguien plantea que hay que abstenerse, yo creo que tiene todas las posibilidades del mundo para expresarlo abiertamente. Este es un partido plural y defenderlo a las agrupaciones. Yo les invito a hacerlo. En el Partido Socialista se defiende la posibilidad de que si Rajoy no consigue la investidura, lo intente Sánchez, tal y como le está pidiendo Podemos, por ejemplo. Hay quien lo defiende, usted lo defiende? Hay quien lo ha planteado. Yo creo que lo más importante, como decía, en la dinámica parlamentaria y en democracia es cumplir primero con los pasos que tocan, ¿no? Y si llegamos a un escenario en el que la situación por parte de Rajoy llega a un punto de bloqueo, si la alternativa son unas terceras elecciones, yo creo que el Partido Socialista tendrá que plantearse cuál va a ser su siguiente paso. Pero ya digo, yo creo que es importante no anticiparse. Gracias.
No anticiparse, pero bueno, pero sí que hay planteamientos iniciales, ¿no? Y desde Podemos insisten en la posibilidad de volver a recuperar la idea de un gobierno de cambio, de un gobierno progresista. Yo a Podemos le tendría que decir, porque es lo que he leído también hasta este momento, que si el planteamiento parte otra vez de llegar a acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña y sostener la gobernabilidad en este tipo de partidos que abogan por la disensión territorial, pues en fin, no podrá contar con el Partido Socialista. Ya para empezar, ya digo que esto es una valoración de lo que he estado escuchando, pero nosotros como partido preferimos andar todo ese camino que nos queda por delante y a partir de ahí pensar cuál va a ser nuestro siguiente paso. En ese comité federal del sábado, con lo que nos hemos quedado todos es con ese no del Partido Socialista, ni abstención, sino un no directamente a Mariano Rajoy en la sesión de investidura, pero ¿no cree que faltó autocrítica después de los malos resultados de las elecciones? Yo creo que somos el partido de la autocrítica. Creo que somos el partido que más se flagela o autoflagela después de las elecciones e incluso antes. Hay quien a veces pide responsabilidades incluso antes. Y yo creo que eso por exceso tampoco es bueno. Es decir, que entre la nula crítica que existe, por ejemplo, en el Partido Popular, o que nos tiene acostumbrados como filosofía el Partido Popular, a lo que a veces nosotros protagonizamos, hay un término medio que probablemente sea lo más sano. Pero ya digo, no voy a ser yo quien critique el que haya autocrítica en cuanto a cuáles han sido nuestros resultados. Creo que el secretario general la hizo en el propio Comité Federal, planteó que habían sido unos malos resultados. Creo que además territorialmente también se ha hecho. Aquí el secretario general en Castilla y León también ha dicho que eran unos resultados lejos de lo deseable y de lo que nos habíamos planteado. Pero bien, lo más importante a partir de ahí es empezar a construir algo diferente, a construir algo nuevo y a gestionarse desde luego el presente, que también nos toca. Hoy somos, pese a lo que decían algunos agoreros, la principal fuerza otra vez de la oposición y la alternativa al Partido Popular. Y eso en sí mismo en estas elecciones también era algo que se dirimía y hay quien ya dio por descontado que nosotros como opción política prácticamente íbamos a desaparecer y eso no ha ocurrido. Claro, pero yo le planteaba lo de la autocrítica porque muchos recuerdan que anteriores secretarios generales del Partido Socialista dimitieron con resultados bastante mejores que los que ha conseguido Pedro Sánchez en las dos últimas convocatorias electorales. Bueno, como digo, partimos de la base de que estos resultados no eran buenos, pero evidentemente las expectativas no eran las mismas, ni el tiempo político es el mismo. Yo creo que cualquiera entiende que estamos en un tiempo político en el que ya juegan cuatro grandes fuerzas políticas en el panorama, donde antes jugaban dos. Eso significa que en la práctica el pastel está más repartido. De hecho, si el resultado del Partido Popular lo desagregáramos de esta realidad, tampoco sería un resultado precisamente espectacular, 137 diputados. Y todos convenimos en que es un muy buen resultado para el Partido Popular porque estamos en una dinámica diferente. Ustedes que tienen más información que la que podemos tener los periodistas y la que tienen los telespectadores, los sufridos telespectadores, ¿cuándo cree usted que vamos a poder salir de esta? ¿Vamos a estar todo el mes de agosto también pendientes de negociaciones entre políticos a ver qué es lo que puede pasar en este país? Pues no lo sé, yo espero que podamos tener resolución antes, pero no deja de ser una esperanza y no deja de ser un deseo, no lo sé. Yo lo que creo es que efectivamente, como digo, tenemos una realidad política que es difícil de desentrañar, en la cual va a haber que encajar muchas cosas y eso exige negociación. Lo importante es que realmente haya voluntad negociadora, que al final, independientemente de que nos tome esto una semana o un mes, realmente sirva para algo, que no estemos abocados definitivamente a otro escenario de terceras elecciones porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. ¿Pero no cree que la ciudadanía ya está harta de que hablemos tanto de política y de negociaciones políticas? Bueno, algunas no son ni siquiera negociaciones y no hablemos de los problemas reales. Y usted, que es de León, sabe cuál es uno de los principales problemas de su provincia y de Castilla y León, el tema de la minería. Claro. Es decir, estamos hablando de otras cosas y no de los auténticos problemas. Absolutamente. Mira, es que me agrada que me ponga ese ejemplo porque una de las cosas para las que ha servido la dilatación de esta situación es para que no haya prácticamente solución y alternativa a la situación de la minería, que requería de medidas inmediatamente, requería de un gobierno que hubiera puesto encima de la mesa soluciones inmediatamente y sin embargo han ido pasando los meses y se ha ido corrompiendo mucho más la situación hasta el punto de que casi no hay retorno. Ese es un muy buen ejemplo. Pero ya digo que eso es una cosa y otra cosa es que después de unas elecciones en las que el Parlamento esté fragmentado, obligatoriamente vamos a tener que sentarnos a hablar y tomarnos nuestro tiempo. Yo lo que lamento, también hablando de las últimas elecciones, es que tanto los medios o muchos medios de comunicación como la mayoría de los partidos hayamos estado centrados en hablar de encuestas, en hablar de con quién íbamos a pactar y no habláramos de los problemas reales, que yo creo que eso también ha sido un déficit de lo que ha ocurrido hasta ahora. Claro, ahora que me habla de encuestas, le recuerdo uno que publicaba hoy el País, ¿no?
donde decía que el 50 y tantos %, no recuerdo exactamente el porcentaje, de los votantes del Partido Socialista eran partidarios de que el PSOE se abstuviera ante la investidura de Mariano Rajoy, a cambio, eso sí, de una serie de reformas. Le pongo sobre la mesa esta encuesta del País porque esto demuestra que la presión sobre el PSOE va a ser, o puede ser brutal durante las próximas semanas. Sí, bueno, estamos acostumbrados. Yo creo que estamos acostumbrados a llevar tantos palos desde la opinión publicada que ya casi hemos formado ya una coraza que nos hace, no voy a decir que indiferentes, pero que nos da cierta tranquilidad a la hora de afrontar las situaciones. La verdad es que, hablando de autocrítica, yo todavía no he escuchado mucha autocrítica por parte de los encuestadores y de las empresas de Demoscopia, porque la verdad es que el espectáculo que han dado en general, porque de todo ha habido también, es cierto, ha sido lamentable. Así que si nos fiáramos por las encuestas, probablemente nosotros ya hubiéramos cerrado antes el partido antes de ir a las elecciones, porque ya nos daban todos por desahuciados, y a las pruebas me remito de lo que ha ocurrido. En fin, como bien yo creo que plantea, estamos hablando más de una presión de una determinada línea política que de otra cosa, ¿no? ¿Pero va a tener fuerza la actual dirección del Partido Socialista para aguantar esa presión? Creo que hemos tenido fuerza hasta ahora. Como digo, hay quien auguraba desde el principio que estábamos pasando constantemente por las orcas caudinas y que no íbamos a aguantar 2 pasos más, ¿no? Y en la práctica hemos llegado hasta aquí. Yo creo que llegamos, como digo, siendo todavía la alternativa, la gran alternativa socialdemócrata al Partido Popular, y nada indica que no vayamos a seguir siéndolo. ¿Y se plantean la posibilidad de consultar a la militancia esa posible abstención o no? ¿La descartan totalmente? Yo creo que las fórmulas, las herramientas, ¿no?, de consulta a la militancia tienen que ser excepcionales y tendrá que plantearse cuál puede ser el escenario. La última consulta que se planteó era además sobre un contenido impositivo, es decir, la posibilidad de formar gobierno alrededor de un programa que estaba pactado y unas medidas concretas, y yo entiendo que las consultas normalmente tienen que ser así, planteadas en positivo para construir, porque si no, de lo contrario hemos tenido ejemplos durante estos días terribles, ¿no?, de lo que significan las consultas para romper, ¿no?, o para dividir. Pero ya digo que llegado el caso, llegado el momento, evidentemente, sin abusar de una herramienta que tiene que ser excepcional, este partido se lo podría plantear, pero no sé si para este caso concretamente. Muchísimas gracias, Iván García de Blanco, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Veremos cómo terminan esto, sobre todo porque ustedes se pueden quedar sin vacaciones, ustedes los políticos, ¿no?, como sigan así. Yo mucho lo sentiría, la verdad. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, pues como se pueden imaginar, con nuestros tertulianos tendremos que hablar, como no, de lo que ha dado de sí el día en la política y en la formación del futuro gobierno, pero eso será a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Retomamos el tiempo dedicado a la actualidad. Ya saben que durante los próximos minutos, sobre todo lo que vamos a hacer es debatir, analizar lo que ha dado de sí el día, y para ello me van a acompañar 2 periodistas. Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches. Raúl Briones, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de hablar con los dos, saludo también a Ernesto Escapa, que viene evidentemente con los titulares, con la prensa regional. Ernesto, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal lo llevas? ¿Bien? Bien. Bien, te alegraste ayer por la victoria de nuestros vecinos lusos, ¿verdad? Como debe ser. Así me gusta. ¿Con qué empezamos? Pues mira, empezamos con el Diario de Burgos, que destaca en su primera una noticia relativa a la autovía a Logroño, la A12. El primer tramo de la autovía costará hasta 40 millones menos de lo presupuestado. Este primer tramo discurre entre Burgos e Ibeas de Juarros. El norte de Castilla, una multinacional chilena compra el 50% de Tafisa por 137 millones de euros, 137,5 millones de euros. Diario de León, la Junta tiene vacantes el 20% de las plazas de funcionarios de la provincia. Diario La Razón, la consejera Pilar del Olmo defiende el modelo para construir el Hospital de Burgos al ser el más factible. Diario de Valladolid, El Mundo, los municipios gozan de buena salud financiera y de pagos. Diario de León destaca en su primera también que Paco Castañón, diputado provincial, y el PP recuperan la alcaldía de la Pola de Gordón que Izquierda Unida no supo retener. El alcalde anterior, Juan Carlos Lorenzana, dimitió por la postura de Izquierda Unida respecto a la minería. La Nueva Crónica de León, el AVE y el alza del turismo dan un respiro a los taxistas de León. El Día de Valladolid, la mitad de los comercios admite atravesar por una mala situación económica. Diario La Razón,
Marcos, la consejera de Agricultura y Ganadería, pedirá mañana en Bruselas una investigación sobre el cierre del Lauki. Diario Palentino destaca en su primera la imagen de la despedida a hombros del torero Víctor Barrio en su pueblo, en Sepúlveda. Y también el Norte de Castilla destaca esta imagen del Mundo del Toro que despide a Víctor de Barrio en Sepúlveda, en la Plaza Mayor de Sepúlveda, que tantas veces fue recinto taurino. Diario de Soria destaca las lecciones de fútbol en 3 campus de verano que se celebran en Almazán, en Avaleno y en Garray, en este caso organizado por el portero del Villarreal, Sergio Asenjo. Y Diario de Burgos destaca en su primera la imagen de la visita del ministro en funciones de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, a Atapuerca y a Covarrubias, y también 3 compromisos adquiridos en esta visita. El primero, que Burgos tendrá un archivo histórico como corresponde a la importancia de la capital y de la provincia, que la LONCE, la Ley de Educación, está preparada para cambios, para que haya cambios, y también que se suprime el canon de ascenso a la ACB, que es la primera categoría del baloncesto profesional. Bueno, intentará que se suprima, porque eso al final es una competencia de la ACB. Y ahí, Raúl, estamos los primeros, ¿no? A ver si se va a querer adelantar el queso Cerrato de Palencia. Primero está Burgos, que fue el que lo intentó. En teoría debería ser así, porque en 2 ocasiones, eso es, y además fue el que inició la vía legal para luchar contra esa injusticia. Bueno, pues esa es una batalla en la que se ha metido el ministro en funciones, también diputado electo por la provincia de Palencia, y lo ha dicho en Palencia durante la campaña, que él luchará porque se elimine ese canon tan abusivo de la ACB que frustra las aspiraciones de unos cuantos equipos, y en esta ocasión de 2 de nuestros equipos. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que ha sido, sin lugar a dudas, una de las noticias más desagradables de este fin de semana, la muerte del torero segoviano Víctor Barrio en la Plaza de Toros de Teruel. Un lamentable suceso del que todos evidentemente nos tenemos que solidarizar con la familia, con los amantes del mundo de los toros, pero que ha dado pie a un sinfín de reacciones en Twitter que nos deben avergonzar absolutamente a todos, ¿no? Estoy leyendo ahora un titular del País: una fundación anuncia acciones judiciales por las burlas contra el torero Víctor Barrio. Y es que al final Twitter ha sacado lo peor, no voy a decir de nosotros mismos, no, de algunos. ¿Cómo lo valoráis? Hombre, yo quiero pensar que no son una mayoría, ni mucho menos los animalistas y antitaurinos que entran en este juego del anonimato en tantas ocasiones. Es una de las caras más amargas y más desagradables de las redes sociales, que es escudarse en esa, muchas veces, anonimato o cambio de identidad para poder insultar y para extraer lo más bajo que puede tener un ser humano. A mí me parece sencillamente increíble que todavía esto se siga produciendo, y además que haya gente que se está presentando, porque hay algunos de los casos que están dando la vuelta en las redes sociales, personas relacionadas con el mundo de la educación, con el mundo de la enseñanza, y que se manifiesten llamando asesino a un torero, diciendo que él ha torturado y ha matado y que ya va siendo hora de que a ellos les pase lo mismo. A mí me parecen, y lo voy a decir abiertamente, comportamientos netamente fascistas. Raúl, ¿cómo lo ves? Yo voy a ser un poco más comedido. A mí me parecen absolutamente hijos de la gran puta. Es decir, eso ya, eso, es decir, me parece increíble que alguien se pueda alegrar de la muerte de un ser humano. Me parece todavía muchísimo peor que haya quien recrimine a su propia viuda con interpelaciones directas cuando acaba de perder a su marido y ha sido testigo de la acogida. Es decir, en una mente humana medianamente formada no cabe en esos comportamientos. Y lo que pasa es que las redes sociales lo que han hecho ha sido amplificarlo, porque yo estoy convencido de que cuando murió el Gillo, cuando murió Paquirri, gente había que pensaba algo parecido, y que incluso es posible que se atreviera en determinados círculos a decirlo. Pero claro, el problema de las redes sociales
es que todo esto lo amplifica y lo convierte en público. A mí me parece sencillamente que hay algo que diferencia al ser humano de los animales, y es el componente, y yo lo defino de esta manera, el componente del alma, de la capacidad de ser un ser racional. Es decir, poner en un plano de igualdad a un animal y a un hombre ya me parece, desde luego, algo de un demente, lo digo abiertamente. Pero es que además ya utilizar los más bajos instintos y estímulos de una persona es algo tan execrable que además me parece bien que se empleen acciones legales y este tipo de conductas, sean para esto o sean de otro tipo, podríamos llevarlo al terreno de los propios seres humanos, cuando se muere un terrorista o cuando muere un guardia civil o cuando muere una persona que realiza cualquier servicio a la comunidad, para que se persiga judicialmente si hay lugar a hacerse. Claro, y además es que este odio, esta burla mostrada en las redes, en cierto modo desvirtúa también el mensaje de los antitaurinos, porque como buen criterio también se podía haber alegado en la defensa de aquellos que quieren que se acabe con el toreo, porque lo consideran algo arcaico y no les gusta precisamente ni muchísimo menos esta práctica o que se sigan celebrando estos festejos en nuestro país, pues podían denunciar que miren lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Que además muere gente. Sí, pero no. La verdad es que esto yo creo que tiene un componente avieso y detestable y nos recuerda que efectivamente esta accesibilidad a las redes sociales, todo esto nos recuerda que vivimos en la vecindad de un vertedero y que quienes hablan, quienes escriben esas cosas son seres humanos también y gente con la que pues te puedes encontrar por la calle, puedes estar y la verdad es que es un poco lamentable. Pero el problema no son las redes sociales, el problema es que simplemente dan visibilidad a estos comportamientos. Y lo que a mí lo peor que me parece de todo es la falta de empatía. Porque tú puedes tener tus ideas, incluso en el extremo puedes poner en un plano de igualdad lo que has comentado, ¿no? La vida de un animal y la vida de un ser humano. Pero incluso en ese caso tú no puedes dejar de sentir empatía con una persona que está sufriendo, o sea, que ha sufrido la pérdida de un ser humano, de un allegado. Eso a mí me parece inconcebible, ¿no? Bueno, nuestra solidaridad, por supuesto, con la familia de Víctor Barrio, nuestra repulsa contra esos que vierten todo su odio en las redes sociales. No vamos a dejar los temas vinculados al mundo de los toros, porque hoy el delegado de la Junta en Zamora ha señalado que no se abrirá ningún expediente tras la muerte de un hombre en un encierro en Fuentesaúco, a pesar de las quejas de algunos de los asistentes que denunciaron falta de seguridad. La Administración Regional defiende que todos los permisos estaban en regla. Y por parte de la Junta no podemos más que sentir y dar el pésame a la familia y garantizar que se ha cumplido, como en todos los casos en la provincia de Zamora. Y Zamora, tristemente, es noticia siempre, porque no es la primera vez, llevamos una serie de años teniendo ese tipo de desgracias, por eso somos muy escrupulosos, incluso cuando decimos que no, que muchas veces a los alcaldes se les dice que no, que se suspende un festejo taurino porque no se garantiza el procedimiento, es por algo, y en este caso el Ayuntamiento de Fuentesaúco cumplía a rajatabla con el requisito. Le he dejado a Luis Jaramillo con la palabra en la boca, pero claro, yo no me explico cómo se puede cumplir a rajatabla el reglamento cuando ha pasado lo que ha pasado. Hay una clave, es decir, o algo ha fallado, claro, o el reglamento no se ha cumplido. Una de las dos. Si damos por bueno que el reglamento se ha cumplido, es que evidentemente se ha producido algún tipo de fallo que el reglamento no contempla. Yo creo que cuando menos es imprescindible abrir una investigación para depurar las responsabilidades que tuvieron lugar y saber qué es lo que ha pasado, por qué el toro arrancó la talanquera, por qué una talanquera metálica aparecía doblada en algunas de sus esquinas. Yo creo que no nos debemos de conformar con decir que se ha cumplido el reglamento. Creo que hay que investigar realmente qué es lo que ha pasado para que no vuelva a pasar. Es como cualquier actividad humana, cualquier tipo de accidente que se produce que no se puede prever, sirve para prevenir futuros accidentes. Por ejemplo. Me faltan datos para saber qué ha ocurrido exactamente y preferiría no. Pero por lo que ha dicho el delegado de la Junta en Zamora, a él no. A mí me faltan muchísimos datos, por eso digo que hay que pero coincido en que una investigación tiene que abrirse, sin olvidar de todas maneras que estamos hablando de morlacos de 400 y 500 kilos, que tiene una fuerza brutal y cuyo comportamiento es impredecible, evidentemente. Entonces, la seguridad en este tipo de espectáculos al 100% nunca puede existir, eso es evidente. Pero precisamente por eso, por muy preciso que sea un reglamento y por extremas que sean las medidas de seguridad,
Cuando hay un morlaco así, es imposible predecirlo. Pero a partir de ahí, investigar absolutamente, hasta el fondo, es decir, y saber si cómo se ha dado, si había algún problema de fijación o si simplemente no tiene que estar ahí esa tranquera. Evidentemente la investigación es lo primero y me parece lógico que un responsable público lo primero que haga es pedir que se investigue, por ejemplo. Más que nada para no pillarse las manos. Exactamente. Ernesto, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo pasé hoy mismo por Cigales, que tiene las calles ya con las talanqueras valladas para los encierros de Santa Marina, y hace unos pocos años también murió una persona mayor por un problema de estos, similar a lo que ha ocurrido en Fuentesauco, y a mí, yo no participo en ese tipo de encierros, ni siquiera como espectador, porque no me gusta, pero vamos, sí que creo que hay que extremar las medidas de seguridad en todos los casos. Hay una parte que nunca vas a poder evitar en encierros, y en eso tiene toda la razón Raúl, y es, ni vas a predecir el comportamiento del morlaco, ni vas a predecir el comportamiento de la persona en un momento determinado, qué es lo que pasa por su cabeza. A mí lo que me preocupa es cuando se produce detrás del elemento de defensa, que es el que puede regular. Y por eso creo que en esta ocasión estaba el elemento de defensa, es un hecho, o sea, desde ese punto de vista, efectivamente se ha cumplido el reglamento. Pero hay que saber qué ha pasado, por qué un toro es capaz de vencer esa defensa que se presupone que tiene que estar preparada para que resista la embestida del morlaco. Bueno, vamos a dejar de hablar de estos asuntos. Seguro que tristemente, y crucemos los dedos para que no sea así, pero tristemente posiblemente tengamos que volver a hablar de sucesos parecidos, esperemos que no tan grave durante los próximos meses, porque hay cantidad de festejos taurinos que se celebran en nuestra comunidad y muchos de ellos son, como recordaba Ernesto, escapa de encierros. Pero vamos a hablar de lo que también va a ser noticia durante no sabemos cuántas semanas, de las negociaciones o del inicio de las negociaciones para intentar sacar a este país del atolladero y que deje de haber un gobierno en funciones para que haya un gobierno que pueda tomar decisiones. Esta semana puede ser bastante clarificadora porque mañana Rajoy se reúne por la mañana con Albert Rivera, por la tarde con Pablo Iglesias, pero lo más trascendente puede ser la reunión de pasado mañana, del miércoles a las 11, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Y es por esta reunión por la que os pregunto en primer lugar, ¿tenéis algún tipo de confianza de que de esta reunión pueda salir algo más que ese no del pasado sábado del Comité Federal a la investidura de Rajoy? ¿Una a lo mejor? Todo es posible en política. Y de hecho ese no se puso por escrito para evitar que en una marcha atrás alguien lo expusiera, ¿no? Me parece difícil, pero no imposible. Me parece difícil porque son dos fuerzas políticas muy diferentes y porque el PSOE se deja muchos pelos en la gatera si propicia la investidura de Rajoy. Pero es cierto que en el PSOE hay muchas voces que siguen las directrices que ha marcado Felipe González y que dice si usted no puede formar gobierno, lo que tiene que hacer es no impedir que lo forme otro, ¿no? Porque además las urnas lo que han dicho es que hay mucha diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. 52 escaños. Yo creo que es evidente que el Partido Socialista, que la llave está en la mano del Partido Socialista y que el Partido Socialista se encuentra ahora con una difícil papeleta. Es decir, ¿qué hacer? Porque no quiere aparecer como ser los responsables de que Rajoy vuelva a gobernar y que Podemos le asuma el protagonismo de la izquierda que el Partido Socialista no quiere ceder. Pero está en un callejón sin salida, porque si difícil lo tiene no facilitándola o para facilitar la investidura de Mariano Rajoy, difícil lo va a tener para explicar a los ciudadanos españoles que lleva a unas terceras elecciones, que no va a facilitar una situación para unas terceras elecciones. Yo creo que las próximas 48 horas son importantes, no van a ser decisivas, ni mucho menos. Yo creo que vamos a asistir a una ceremonia muy parecida, ojalá me equivoque, muy parecida a lo que vimos en Cataluña en su momento, y que solo a última hora se produzca y por un sentido de responsabilidad el movimiento necesario para que haya gobierno en España, que es algo que ya los ciudadanos llevan reclamando y que yo creo que ya nos tiene a todos un poco hartos. Ahora bien, si hay que hacer ese sacrificio al final,
a lo mejor merecería la pena hacerlo cuanto antes y ponerlo muy en claro para evitar que nos tiremos ahora 1 o 2 meses de una mayor incertidumbre a la que ya tenemos. ¿Y creéis que la estrategia de Rajoy pasado mañana será la que exponía esta misma mañana Fernando Martínez Maillo cuando decía que los 2 noes del PSOE son imposibles? Es decir, que no se puede decir no a Rajoy y no a unas terceras elecciones. Que Rajoy le dirá el miércoles a Sánchez, o se abstienen ustedes o directamente a unas terceras elecciones y a ver aquí quién es el responsable de las mismas. Sí, es posible. ¿Es eso? Sí. Es posible, pero lo que no está tan claro es cuál será el comportamiento de los votantes en esas terceras elecciones. Porque aquí han sido muy dispares los de la primera y los de la segunda, pero pueden ser también dispares los de la tercera. Cada uno está haciendo, aunque no lo digan, sus cálculos de cómo pueden ser esas terceras elecciones, y es cierto que el PP está en un estado de euforia por los resultados de las segundas, en el que yo pienso, pensando en términos de partido, no pensando en responsabilidad de gobierno, que no les vendría mal que piensan que no les vendría mal unas terceras elecciones, pero puede que se equivoquen. Por eso yo creo que que el presidente en funciones tiene que hacer todo lo posible porque no se produzca esa posibilidad. Te van a tener que quedar de guardia en agosto, Ernesto. Sí, a mí lo que me llama la atención en esta situación es que Martínez Maillo, el Partido Popular, Rajoy, no mueven ficha, es decir, deberían estar con documentos que pongan, que ofrezcan lo que de palabra ofrecen algunos ministros como Méndez Vigo, de modificaciones posibles de determinadas leyes, de cambios de postura, de flexibilización para negociar. Claro, y eso se tendría que empezar, eso que pides tú, se tendría que empezar a visualizar mañana, cuando Rajoy se reúna con estas imágenes. El Partido Popular evidentemente tiene que poner sobre la mesa un documento de negociación, eso es evidente. Hoy lo decía Margallo, ¿no?, que ve muy posible, más que seguro, el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Hombre, no sé si ha sido demasiado optimista. Lo primero que tendría que escenificar es ese acuerdo, porque los números además no serían los mismos. Claro, 169 y 170 no son lo mismo que 137. Y es lo mismo que hizo Pedro Sánchez cuando se presentó a la investidura. Y es que ahora los números del Partido Popular sumados a los de Ciudadanos dan casi prácticamente la posibilidad de formar gobierno ya muy al alcance. ¿Y creéis que eso puede empezar a pasar a partir de mañana, cuando se reúnan por la mañana? Hombre, si nos atenemos a las declaraciones que hemos visto hoy, la cosa va a estar bastante difícil, porque esta misma mañana responsables de Ciudadanos en nuestra propia emisora decían claramente que si el gobierno de España, el próximo gobierno, pasa por Mariano Rajoy, la posición de Ciudadanos será no a la investidura. Entonces seguimos un poco ahí enrocados en esa situación y yo creo que, insisto, si nos atenemos a lo que hay, la cosa está muy difícil, pero yo espero, yo quiero ser optimista y quiero pensar que entre todos exista la responsabilidad de anteponer los intereses de España a los intereses particulares de los partidos. ¿Ha dejado de ser un veto para Ciudadanos Mariano Rajoy? La semana pasada decía Albert Rivera que nunca había sido un veto y tal. Claro, depende del día. Depende del día. Y de la persona. Yo espero que, si me lo dice a mí Albert Rivera, que nunca ha sido un veto, me lo dijo personalmente en el desayuno en Burgos, que le preguntamos directamente eso. Y dijo que con Mariano Rajoy no, y que era el sinónimo de todo lo malo y de no haber solucionado una serie de problemas en su partido. Entonces, es decir, veto había. Otra cosa es que lo suavice y otra cosa es que yo creo que Albert Rivera también ha comprendido aquello que los políticos dicen siempre, ¿no? He entendido el mensaje de los votantes. Yo creo que en este caso, yo creo que los votantes le han dicho claramente a Albert Rivera que su pacto con el PSOE no les convence y que precisamente lo que sí le votaron a él fue para no votar directamente a Mariano Rajoy,
pero para apoyar al PSOE. Bueno, voy a recuperar la actualidad del Partido Socialista, o más bien la actualidad del Comité Federal que celebró el pasado sábado el Partido Socialista, porque también en este tema de los pactos ha habido un pequeño lío, ¿no?, en torno a la posición que defendió el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, y lo que opinaban algunos destacados dirigentes del partido en Castilla y León, ¿no? No entendían el hecho de que Tudanca defendiera la posibilidad de que Sánchez lo intentase si Mariano Rajoy fracasa. Es decir, que lo intentase con Podemos y con otras fuerzas de izquierdas, pero también nacionalistas independentistas. Un cambalache un poco complicado, porque si no salió el 20 de diciembre, ahora resulta un poco más utópico. Ahí ha habido su pequeño lío, ¿no? Un lío gordo. Ha habido un lío absoluto y que ha demostrado claramente la ausencia de liderazgo de Luis Tudanca en el seno del Partido Socialista de Castilla y León, porque en el propio Comité Federal le salieron tres representantes de Castilla y León y un cuarto que no le avaló, que fue el alcalde de Soria, enmendándole la plana directamente. Soraya Rodríguez fue muy clara y muy nítida y dijo: el Partido Socialista no ha ganado las elecciones, ha empeorado los resultados, tiene que pasar a la oposición y su papel tiene que ser el de un partido de la oposición. Algo parecido a lo que dijo Miriam Andrés, y Tino Rodríguez lo dijo de otra manera diferente, pero dijo: el Partido Socialista tiene que buscar una salida a la situación. Yo creo que Luis Tudanca se alineó con la responsable de Baleares, sin que sepamos, y con Miquel Iceta, que no sabemos muy bien por qué, la verdad. Porque luego fijaros la relación entre Podemos y el PSOE en Castilla y León. Sí, están a tortas. Yo creo que es cosa de la tramontana. Eso lo dijo ¿no? Sí, yo creo que también sopla por aquí, sí, porque... No, tú eres de Burgos, tú sabrás que sopla, como dijo Luis Tudanca, también por allí, ¿no? No es muy normal. A mí me sorprendió mucho, primero, el posicionamiento tan claro de Luis Tudanca, que suele ser bastante reacio a esos pronunciamientos que le pueden dejar en evidencia, ¿no? Como ha sido así, porque claro, cuando un líder hace un pronunciamiento tan claro y tres miembros de peso de tu ejecutiva en la misma reunión te enmiendan la plana, es decir, tu posición se queda un poco comprometida, porque lo de Miriam Andrés, bueno, pues puede ser, se puede entender porque sangra por la herida de Villarrubia, pero el resto, y Soraya Rodríguez, es decir, más con el peso que tiene. ¿Habéis echado de menos algo de autocrítica en ese Comité Federal? Es verdad que todavía no hemos escuchado las filtraciones que se escucharon después del Comité Federal posterior al 20 de diciembre, donde algunos dirigentes fueron bastante duros y bastante críticos con el propio Pedro Sánchez, pero lo que sabemos hasta ahora, ¿ha faltado autocrítica? Eso llama la atención, que en el Partido Socialista parece que no ha pasado nada, o que no, con relación a lo que sucedió en el 20 de diciembre, y yo creo que han pasado muchas cosas, ¿no? El Partido Socialista está en sus horas más bajas, está en un tente mientras cobro, y uno tiene la sensación de que en el posicionamiento de las negociaciones y en lo que vayamos a ver que pueda suceder esta semana, pues va a estar muy pendiente cómo la ejecutiva actual intenta salvar los muebles de lo que a todas luces ha sido una debacle. Porque lo único que han ganado ha sido las encuestas, es decir, sí que se pensaban que con las encuestas en la mano iba a ser un auténtico descalabro, y claro, como no lo ha sido con relación a las encuestas... Susana Díaz ha dicho que nos ha salvado la campana también. Eso es cierto, pero ha empeorado los resultados, pero la verdad es que las expectativas eran mínimas. Eso también en su... Y yo creo que también tenemos cierta tendencia a querer que cuando baja el PSOE se haga el harakiri y en la plaza pública coja el secretario general y se lo clave en el pecho y suba hacia arriba. Y tampoco es eso. No, es verdad que eso tampoco le ha funcionado en los dos casos. El PP en las anteriores elecciones, eso sí que fue bajar. Perdió mucho más. Eso sí que fue bajar. Y bueno, tampoco se le exigía como al PSOE la autocrítica. Yo creo que las cosas hay que situarlas en su justo término. Ya estuvimos debatiendo sobre la opción de que el PP lo intentara sin Mariano Rajoy, porque consideraban que Mariano Rajoy había sido el auténtico lastre, ¿no?, en los resultados del Partido Popular. Sí, pero fueron 4 días, es decir, que al PSOE desde las elecciones, y además, bueno, también el PSOE es muy tendente a tener versos
versos sueltos, ¿no? Y también eso propicia que se hable, que se comente y que las posturas no sean únicas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si hay un proceso natural de asimilación de los resultados, ver la postura que toma el PSOE y a ver si hay una confrontación de ideas en el partido, una confrontación lógica, natural y tampoco sin... Yo creo que la situación no requiere que Pedro Sánchez se queme en la plaza pública. No, hay un congreso, sí, yo creo que el momento de inmolarse, si se tiene que inmolar, será en el Congreso Federal correspondiente, en el momento. Yo lo que he hecho en falta es una declaración intentando analizar las causas de por qué se ha producido lo que se ha producido. Es decir, que parece que ha pasado y además desaparece, se quita de en medio, está sin hablar durante 15 días, de repente aparece en un comité ejecutivo y todo lo que dice es un no, se alzan voces en su partido diciendo que es que el PSOE todavía puede ser alternativa. Yo creo que en ese contexto hay un intento de salvación propia. Bueno, pues veremos si esta semana y esas reuniones anunciadas nos sacan de dudas o nos dejan con más dudas o las mismas que tenemos hasta hoy. Hablamos ahora de otro asunto. La consejera de Economía y Hacienda ha comparecido este lunes en la comisión que investiga en las Cortes los sobrecostes del Hospital Universitario de Burgos. Pilar del Olmo recuerda los argumentos que dio en su día el presidente Herrera cuando compareció en esa misma comisión e insiste en que si la Junta no hubiese acudido al modelo de concesión de obra pública, Burgos no tendría un nuevo hospital. Entre 2012 y 2016, el canon del Hospital de Burgos, con todos los modificados, supuso entre el 0,8 y el 1% del presupuesto de la Junta. Es más que asumible. Estamos hablando de porcentajes bajísimos por funcionar el mayor hospital de la comunidad. La consejera de Economía y Hacienda ha defendido este modelo público-privado y la intermediación de la Junta para que el Banco Europeo de Inversiones, a través de la empresa pública Cilsopa, financiara con 100 millones de euros a la concesionaria. No suponía ningún desembolso inicial y eso nos permitía seguir haciendo otras infraestructuras sanitarias más pequeñas, pero que se necesitaban en esos momentos. Lo que prima, además de lo económico, que es importantísimo, que es la rentabilidad social. La oposición ha pedido explicaciones a la consejera por el incremento de cerca de 500 millones de euros que han supuesto los 3 modificados. En lugar de haber hecho la vista gorda y avalar un proyecto ruinoso para las arcas públicas de Castilla y León, debería haber sido la primera en plantarse. Que usted ya me ha dicho que es un porcentaje mínimo, pero si se sigue acumulando puede que se convierta en un porcentaje problemático. En algún momento habrá tenido que ponerse colorada porque se subastase y se licitase algo en 209 millones, creo recordar, de inicio, y al final se transformasen en 314 si ganamos todos los juicios que están pendientes. También han destacado la falta de previsión en los cambios de obra. Que sea un centro de referencia para La Rioja. La Rioja no existía. Del Olmo ha insistido en que no hay irregularidades en un proceso que, dice, ha contado con demasiadas garantías. Bueno, pues os tengo que preguntar por esta comisión. ¿No os ha sorprendido que Pilar del Olmo mantenga los argumentos de Juan Vicente Herrera, no? Hubiera sorprendido lo contrario. Yo creo que además, habiendo comparecido el presidente, ya ha marcado el desarrollo de las comparecencias que tienen que ver con la Junta de Castilla y León. Y yo esta mañana he estado siguiendo la comparecencia de Pilar del Olmo y la sensación que tengo es que es un diálogo de sordos. Unos tienen una posición, otros tienen otra, y aquí no van a clarificar absolutamente nada. 10 minutos para exponer lo que tú piensas, 10 minutos para exponerlo. La Junta sigue pensando que es el modelo ideal y sigue diciendo que gracias a ese modelo Burgos cuenta hoy con el hospital y que no ha habido ningún tipo de despilfarro, sino que lo que ha habido es una mayor inversión para mejorar la capacidad operativa y de tamaño del hospital, y la oposición dice exactamente lo contrario. Y así vamos a seguir hasta que las conclusiones finales digan lo que piensa cada grupo y nos quedemos como estamos. Sí. O sea, que nos vamos a quedar igual. Yo creo que sí. Desde un punto de vista político, sí, por supuesto. Es un hecho que sin este modelo Burgos no tendría hospital, eso es evidente. Ahora, que dentro de unos años es posible que si se hubiera empezado entonces lo hubiéramos visto. Segundo, es un hecho que la situación del General Yago era insostenible. Y bueno, nosotros que lo hemos vivido de cerca, es cierto también que la presión en buena parte de los médicos ha hecho que ese hospital tenga un equipamiento puntero, porque lo han exigido y a mí me parece además muy bien. Y como decían en mi pueblo, gordas y que pesen poco es imposible. Es imposible tener el equipamiento puntero sin gastar más dinero,
porque, bueno, y si alguien tiene la fórmula, por favor que me la diga. A partir de ahí se puede estar de acuerdo con la fórmula, se puede discrepar, puede haber aspectos que gusten más o que gusten menos, pero al final las situaciones son ambas contadas. Es decir, si este es el modelo, porque era el único viable, esto tiene unos costes, y si el equipamiento es el que es, poco más se puede debatir. Bueno, pues esta comisión de investigación, que es noticia durante estos días de estío en las Cortes Regionales, en el Parlamento de Castilla y León, lo será durante los próximos días también, aunque ya las comparecencias son más bien, sobre todo técnicas, no tan políticas como han podido ser hasta el momento. Nos tenemos que marchar, que habéis agotado todo el tiempo del que disponíamos. Jaramillo, gracias. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Raúl. Un placer. Nos vemos, un placer igualmente. Ernesto, aquí te espero mañana, Hasta mañana. Mañana vienes, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Vale, muy bien, así me gusta. Nosotros ya nos tenemos que marchar. Les recuerdo que enseguida llega la información meteorológica con Andrés Gómez y que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.